Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal. Esta vez les traigo una reseña y mi opinión de la serie Once Again. La serie se estrenó en Viki en agosto de este año y también salió en Kagaolala. Por si alguien desea verla, los 8 capítulos, que sí, la serie desgraciadamente consta de 8 capítulos, se encuentra en Kagaolala o Viki si tienen acceso a cualquiera de las dos plataformas. Continuando con la reseña. La historia en sí gira, digamos, a un amor prohibido, podríamos decir, puesto que uno de los protagonistas muere. Sí, lo siento, no dije spoiler, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, supongo que ya muchos ya vieron la serie. Entonces uno de nuestros protagonistas muere. Tipo, no sé quiénes hayas visto Uma y les recuerda un poco esa serie, más o menos, aunque realmente no tanto el conflicto de familias y eso, no va por ahí el asunto. Bueno, entonces volviendo a la serie, todo inicia cuando Shin-woo va de regreso a su pueblo natal después de haber regresado de la universidad, puesto que ya han pasado mucho tiempo. En el primer flashback que nos dan, uno se tiende a confundir, puesto que solo te enseñan que asesinan a alguien, porque Shin-woo está durmiendo y sueña nuevamente con eso. Pero uno no entiende al comienzo ni se explica qué pasó. Bueno, a medida que la trama avanza, eso te lo explican en los posteriores capítulos. Entonces, bueno, Shin-woo llega a su ciudad natal, la cual se había ido pues por la muerte de alguien importante para su vida. Entonces, al regresar, él lo que busca nada más es como ir a darle, como hablar más bien, con, digamos, más que todo regresa como para hablar con la tumba del difunto, puesto que él le tenía cariño, pero nunca llegó a concretarse nada, puesto que cuando lo que sucedió, él era muy joven, pero más bien no pensó que la persona que le agradaba iba a morir. Entonces, Shin-woo hace todo lo posible para seguir los pasos propiamente de la persona que él quería. Entonces él regresa al lugar donde antiguamente esa persona vivía, puesto que no nos cuentan, pero más adelante nos dicen que pasaron 15 años desde el suceso hasta la fecha. El muchacho había muerto hace 15 años, un 30 de enero. Entonces, Shin-woo regresa nuevamente a los dormitorios donde él vivía. Y ahí se encuentra con una doña que cuida el local. Entonces, al encontrarse con ella nuevamente, la señora le parece familiar Shin-woo, pero no sabe de dónde y no comprende por qué. Pero no le presta mucha importancia. Ambos, más que Shin-woo, queda pensativo porque no entiende por qué le dice eso. Pero bueno, entonces él habla con ella y le dice que quiere revisar la habitación 303, que es donde vivía Kang Ji-hoon, que es el nombre de nuestro otro protagonista, es decir, el fallecido. Entonces, al regresar al lugar, Kang Ji-hoon tiene muchos recuerdos de lo que más o menos vivió allí con él, lo cual no fue mucho, pero fue lo suficiente como para agarrarle cariño, puesto que sus padres trabajaban afuera y siempre él quedaba solo por las tardes en casa, o llegaba tarde también porque tenía clases complementarias en la tarde. Entonces, Shin-woo, al regresar al lugar, le da mucha nostalgia el sitio, pero ve que ya no hay nada y la señora también le comenta de que el lugar va a ser demolido y ya no se alquilan habitaciones, lo cual Shin-woo pretendía hacer porque quería como revivir un poco el tiempo que tuvo con Kang Ji-hoon, pero no pudo ser. Entonces, en la sucesión de eventos, Shin-woo regresa nuevamente a la habitación 303 porque le dice a la señora que cuida, más nunca sabemos su nombre, que
olvidó algo en la habitación, aunque ella le sorprende y le dice que no miró nada. Pero bueno, él toca el teléfono que está ahí y cuando lo levanta y lo pone en su oído, Kang Ji-hoon está al otro lado de la línea, lo cual le sorprende a él. Y él Shin-woo trata de hablar con Kang, pero no entiende y no sabe quién es. Entonces, Shin-woo llora en arrepentimiento porque extraña mucho a Kang Ji-hoon. Entonces, por azares del destino, yo creo, y pienso, bueno, daré mi opinión al final. Bueno, entonces, por azares del destino, la señora entra al lugar. Aparte que Shin-woo había dormido en ese sitio, puesto que la señora llega en la mañana después de la llamada que tuvo con Kang Ji-hoon, que Shin-woo no creía que fuera real. Por lo mismo quedó dormido ahí y volvió a levantar el teléfono y volvió a llamar. Y efectivamente, Kang Ji-hoon estaba al otro lado de la línea, lo cual hace que Shin-woo no comprenda muy bien la situación. Entonces, al día siguiente, cuando la señora entra al cuarto, ella se asombra y le dice que pensaba que se había ido, pero no fue así, él había dormido ahí. Entonces él le dice que si se puede llevar ese teléfono y ella le dice que sí, que sin ningún problema, que si quiere se lo puede donar a alguien, pero que no lo deje tirado. Entonces le dice que sí, acepta y se lleva el teléfono. Entonces ella le recalca 2 veces que el lugar cerraba el 30 de enero de ese año. Por ende, ella le vuelve a decir que no se le olvide cuando ya van de salida, que no se le olvide que el lugar cerraba el 30 de enero. Entonces, cuando Shin-woo sale de las habitaciones, le sorprende porque al salir él ya no cuenta con ese teléfono que tenía antes de salir del lugar y se teletransporta, como decir, hacia el pasado, puesto que Kang Ji-hoon iba en camino hacia los dormitorios, lo cual Shin-woo al verlo se emociona y corre hacia él y lo abraza, lo cual Kang Ji-hoon no comprende por qué lo abraza y quién es. De hecho, eso le pregunta que quién era, si se conocían. Y Shin-woo le dice que sí. Entonces, pero Kang se queda sorprendido porque no recuerda haber conocido a alguien como él. Posteriormente, Shin-woo lo trata de tío porque así lo decía cuando él tenía 10 años. Y Shin-woo en la actualidad, es decir, en 2022, él tiene 25 años, lo cual tendría también Kang Ji-hoon en su momento, es decir, hace 15 años atrás. Entonces, la relación entre Kang y Shin-woo comienza un poco lenta y un poco difícil, puesto que Kang no confía muy bien todavía en Shin-woo porque no recuerda haberlo conocido, puesto que él es bueno recordando gente que él conoce. Por ende hace que la relación entre Shin-woo y Kang Ji-hoon sea complicada al comienzo, pero poco a poco se van conociendo y van dialogando, se van conociendo y se encariñan poco a poco uno del otro. Pero Shin-woo había regresado al pasado para evitar que Kang muriera. De hecho, ellos tienen una conversación cerca del capítulo, creo, 6 o 7, o me parece que antes, donde ellos cuando están hablando en la cocina le preguntan Kang le pregunta a Shin-woo que de dónde era y Shin-woo le dice de dónde él pertenecía, de dónde él debería estar y no él, refiriéndose a Shin-woo mismo. Entonces Kang Ji-hoon no comprende muy bien la respuesta que le da, pero lo deja ahí y no siguen comentando al respecto. Entonces Shin-woo empieza a planear. Bueno, también alquila una habitación, estoy omitiendo ese detalle, pero se entiende. Alquila una habitación allí, la señora Lady agrada, la alquila y él duerme en la habitación 308. Entonces, como
Ya él vive ahí, entonces Shingu en su habitación empieza a planear cómo va a ser para que Kang Ji-hoon no vaya el día que atacan a Shingu en la calle, es decir, al Shingu niño, para que Kang Ji-hoon viva su vida y Shingu pues perezca en lugar de Kang Ji-hoon. Entonces Shingu empieza a recrear, a crear, a escribir notas y cosas con unos documentos que él se trajo del futuro relacionados a la muerte de Kang Ji-hoon. Entonces empieza a recordar lo que pasó ese día, reviviendo su trauma y de esa manera tomando ciertos detalles de lo que ocurrió y en qué lugares fue que se encontró y dónde va a ser el punto donde se tiene que encontrar con el asesino. Posteriormente, Shingu niño empieza a frecuentar a Kang Ji-hoon, puesto que lo encuentra una vez cuando estaba esperando a su amigo, que ahorita olvidé su nombre, pero a su amigo, ya recordé, Yo Hyun, a su amigo Yo, que lo estaba esperando. Entonces así se conocen y él le había regalado un helado que habían comprado. Entonces él así comienza su vínculo y de esa manera Shingu niño empieza a visitar un poco a Kang Ji-hoon, de la misma manera que también al encontrarse ese día va a su casa, pasa un tiempo ahí, mientras que Shingu grande todavía está planeando toda la situación y cómo va a resolver el evitar que Kang muera. Entonces pasa el tiempo. Bueno, pasa el tiempo de Kang con Shingu niño. Se conoce, le agrada cada vez más. Shingu niño se queda a dormir y después le hace un regalo a Kang, y Shingu grande, digamos, ya se da cuenta que Shingu niño ya llegó a buscar a Kang, por lo cual le preocupa un poco, porque sabe que ese inicio, esa interacción no la puede evitar, pero de igual manera no es en sí lo que él quiere evitar. Lo que quiere evitar es la muerte de Kang, más no su interacción con Shingu niño. Entonces, posteriormente a eso, Shingu niño le lleva unos obsequios a Kang, y una vez Shingu lo encuentra a Shingu pequeño. Entonces Shingu le dice, porque Yo Hyun le dice a Kang que Shingu pequeño había llegado a buscarlo y lo estaba esperando abajo, y le iba a entregar una cadena hecha con pajillitas que había hecho en la escuela como obsequio para Kang. Entonces Kang baja y acepta el regalo. Shingu va al tiempo después, Shingu grande me refiero, va al tiempo después, y cuando Kang regresa, Shingu grande sale y se encuentra con Shingu pequeño, y en ese entonces Shingu se enfrenta a sí mismo y le advierte a su versión joven que no vuelva a visitar y no vuelva a ese lugar a buscar a Kang Ji-hoon, porque si él no quiere vivir 15 años de remordimientos y traumas y sufrimiento, que le dice que es mejor que se aleje de él, y le grita con un grito, ahí hace un grito desgarrador, le dice: Shingu, prométemelo, respóndeme, no te quedes callado. Entonces en ese momento Kang Ji-hoon llega y lo detiene, y Shingu niño está asustado, a pesar de que Kang lo consuela. Igual se siente mal y se va. Kang discute con Shingu grande y le dice que está decepcionado porque no puede creer que él sea ese tipo de persona. Entonces Shingu le dice a Kang que él no lo entiende y que eso era una conversación entre ellos dos. Ella entonces le dice a Kang que cómo va a entender algo que está haciendo y está mal. Entonces Shingu no le dice nada y se va. Esa misma noche Shingu
empieza a revisar el periódico y empieza a visitar la misma vecindad por donde pasaba para regresar a su casa. Y empieza a trazar a qué lugares ha ido, a qué lugares no fue, y a buscar la casa del asesino de Can, el cual era la palabra que comienza con P y termina en filo. Entonces, él empieza a trazar esos lugares donde pasó también cuando joven, va en la noche y empieza a trazar unos mapas para tratar de ubicarse donde está. Posteriormente también lo hace en el día para también ubicarse más o menos bien. Una noche da con el lugar donde el asesino vive. Entonces, cuando dan en ese lugar, Ching-Woo le habla con el asesino porque él piensa que está detrás de la puerta y le dice que es un maldito y que él tenía que morir, no él, ni Can, ni nadie, solo él. Y entonces Ching-Woo rompe en llanto y le empieza a gritar que es un maldito, que él debería morir, que no debería morir Can, ni debería morir él. Entonces, como Can fue a buscar a Ching-Woo, puesto que su relación mejoró poco a poco entre las interacciones que tuvieron ellos a medida que avanzaron los días. Entonces Can busca a Ching-Woo porque se preocupa de él. Entonces la encuentra ahí llorando y desesperado por lo que ocurre, por lo que él no entiende qué hace ahí y no entiende tampoco por qué llora. Entonces cuando Can llega a consolarlo, Ching-Woo le dice que lo lamenta, que aún él no podía hacer nada para salvarlo y que le prometa que él va a estar bien. Entonces Can, aún sin entender muy bien, le dice que sí, que él va a estar bien y que se lo promete. Entonces con eso regresan otra vez a los dormitorios. El día siguiente a esa situación Can besa a Ching-Woo esa noche, puesto que Ching-Woo abatido queda dormido. Y al siguiente día Ching-Woo besa a Can, puesto que le dice que él siente algo especial por él y que quisiera pasar con él todo el tiempo posible. Entonces se vuelven a besar y ahí inicia su noviazgo, digamos. Al poco tiempo, y pasan bonitas cosas, al poco tiempo Ching-Woo le dice a Can que deberían irse en un viaje el 29 en la noche. De esa manera Ching-Woo evitaría que Can muriera y en ese caso Ching-Woo tendría que morir lastimosamente. Pero esa era la idea principal de Ching-Woo, morir él y que no muriera Can. Entonces eso le dice, Can acepta, pero Can, cuando Ching-Woo va a empacar sus cosas para el viaje, Ching-Woo sale, de hecho, una noche y Can lo va a buscar y no lo encuentra, puesto que Ching-Woo anda paseando y se enfrenta a su asesino. De hecho, se enfrenta a su asesino. Ahí es donde Can se da cuenta que Ching-Woo viene del futuro y que sabe que Can moría el 30 de ese mes enero del 2017. Entonces Can llora porque se da cuenta de que Ching-Woo regresó al pasado únicamente para querer salvarlo y que sabe que por él Ching-Woo tiene ciertos traumas con lo que sucedió ese día. Entonces Can llora desesperado por darse cuenta de esa realidad. Mientras tanto Ching-Woo se enfrenta a su asesino, que casi lo apuñala a él, al asesino, pero desgraciadamente no lo logra y el asesino toma el cuchillo y lo lastima a él en la mano. Entonces después de que Can se recompone
de la situación, va a buscar a Xingu porque ya sabe por qué es todo ese problema. Y lo encuentra tirado en el suelo. El asesino huye al escuchar a Kang aproximarse y lo encuentra malherido en el suelo. Xingu, entonces eso lo hace que vayan al hospital para tratarlo de su herida. Entonces, de hecho, miento, el beso no es en ese entonces, aquí ocurre el primer beso, de hecho. Es cuando posteriormente de que Xingu se hiere, Kang besa a Xingu y posteriormente Xingu al día siguiente es que lo besa a Kang. Y ahí es donde ya sabe Xingu que Kang está aceptando sus sentimientos por él. Pero a Xingu se le pasa por alto los días y qué fechas van. Entonces pasan unos lindos días juntos, ellos jugando, divirtiéndose. Y lo que no sabe Xingu es que Kang lo hace porque nuevamente va a aceptar su destino. Entonces el 29 en la noche, ellos dos regresan de su cita y Kang le regala un collar a Xingu. Entonces eso hace que Xingu sienta más confianza porque piensa que Kang no va a morir, mientras que él sí. Entonces Xingu entra a su habitación, organiza sus cosas, guarda todo y los documentos los deja ahí porque piensa que ya no son necesarios, puesto que Xingu ya no va a vivir, mientras que Kang sí. Pero es todo lo contrario. Kang llora en su habitación escribiendo una carta para Xingu. Y pues después sale por la puerta para dirigirse a su destino. Xingu va a buscar a Kang y no lo encuentra y no entiende por qué. Pero al mirar el documento lo llama y no contesta. Pero al encontrar un papel doblado, Xingu lo lee y se da cuenta que Kang nuevamente va a perder la vida por él, porque Kang le dice que ella entiende quién es y de dónde viene, y aún sabiendo la verdad, Kang igual va a entregar su vida nuevamente por él. Kang desesperado va llorando en camino a su destino, mientras busca a Xingu pequeño, quien en ese momento se está escapando del P que termina en filo. Entonces se encuentran nuevamente y cuando Xingu reacciona sale corriendo nuevamente, sale corriendo a las habitaciones, pero mientras Xingu sale, a Kang lo vuelven a asesinar y Xingu pequeño vuelve a ver otra vez, vuelve a pasar otra vez ese trauma. Y de esa manera, cuando Xingu sale de los cuartos de habitación, él regresa automáticamente a su futuro. Y nuevamente cuando él sale y se da cuenta que amaneció, él mira que la puerta está toda sellada y entonces llora y grita y dice que no, que lo dejen entrar, que eso no puede terminar así, mientras Kang muere nuevamente y cae al suelo y le dice algo a Xingu que nosotros no nos damos cuenta, y Xingu llora nuevamente amargamente en las puertas de los departamentos. El amigo de Kang, Hyo-jung, se muestra que él pasó los exámenes, lamentó la muerte de su amigo y posterior regresa a la ciudad natal de ellos. Regresa a la ciudad donde vivían ellos alquilando los cuartos de habitación. Primero pasa por la tumba de Kang. Le dice que lo lamenta, que no había venido antes, pero que él ya es un abogado exitoso y chalala. Entonces le dice que había regresado como él le prometió, el 30 cuando cumpliera su 15º aniversario. Entonces él se dirige otra vez a los departamentos y
se encuentra con Shingu llorando en el suelo. Yo-Hyun le dice hola a inquilino de la habitación 308, nos volvemos a encontrar, y que es una sorpresa para él de que él nunca envejeció. Pues es lógico, no envejeció porque él nunca perteneció al 2017. O más bien la versión joven de él sí, pero él de 25 años no pertenecía al lugar. Entonces Jo-Hyun le entrega una carta a Shingu. Shingu la lee y Kang le dice. En la carta Kang le decía que él siguiera su vida, que él apreció las 3 semanas que pasaron juntos y que él viva su vida sin remordimiento y sin problema, que él amó esas 3 semanas que pasaron juntos y que él tiene que seguir adelante y ya no tener ese remordimiento de conciencia con respecto a Kang, que él lo deja ser libre, que esté en paz y viva su vida. Shingu al leer esa carta vuelve a llorar, pero ya decidido se va del pueblo, decidido a vivir mejor su vida. El collar que le había regalado Kang aún lo posee y él decide también por su cuenta ya no vivir en su pasado, sino vivir el futuro y conservar esos lindos recuerdos que tuvo con Kang en ese pasado. Y ahí termina la serie, pero nos muestran que otro Shingu llega a la ciudad y se dirige al mismo lugar. Es decir, me imagino que Madeleine supongo que no entendió qué pasó ahí. Es que en ese punto, ahora sí ya vengo a dar mi opinión. Entonces, volviendo a lo que estaba, en ese punto, lo que ocurre es una paradoja en el tiempo, puesto que el Shingu niño que volvió a ver a Kang morir, digamos que regresa en ese tiempo que el Shingu que ya dejó su pasado atrás va de salida del pueblo. Entonces otro Shingu llega al mismo pueblo y eso crea una paradoja en el tiempo, puesto que Kang le dijo a Shingu pequeño de que le hiciera el favor y regresara a él. Entonces por eso es que se crea la paradoja, ya que un Kang falleciendo le dice eso a un Shingu de 10 años y posterior en 15 años otro Shingu de 25 años llega nuevamente a su pueblo y busca nuevamente ese sitio para volver a viajar en el tiempo y volver a pasar todas estas 3 semanas que pasa con Kang. Es decir, es como un ciclo vicioso que se crea. Un Shingu sale, otro entra, vuelven a vivir 3 semanas juntos felices y posteriormente vuelve a morir Kang y así sucesivamente. Ahora bien, la señora del que alquila las habitaciones, yo creo que sería el ente mágico, digamos, en esta serie, puesto que solo sale unos cuantos capítulos y más no se sabe de ella ni su nombre. Además me parece un poco sospechoso, o bueno, al comienzo me parece un poco sospechoso que ella le dijera eso y le enfatizara que el 30 cerraba el lugar. Por ende, entonces podemos deducir que ella es el ente mágico en esta serie. Ahora, referente, y eso explicaría el final. Y pues vuelvo a decir, ella sería como el ente mágico, puesto que ayuda a Shingu de 25 con traumas a regresar al pasado, tratar de cambiarlo aunque no es posible, y termina y pues pasa el tiempo que debe pasar con Kang y vuelve a su futuro, pero ya un poco más superando un poco más sus traumas y ya no sintiéndose tan culpable. Entonces mi opinión respecto a esta serie es que es bastante interesante y muy bonita. Si te gustan las series fantasiosas que juegan con las líneas del tiempo, está muy buena esta. Que pudo haber sido un poco más larga, pues sí, pero bueno, que se puede esperar, son formatos de Corea, a lo más 15 o 20 minutos,
media hora ya es mucho para ellos, pero me gustó. También hay una versión película, esa aún no la he visto, pero me imagino resume todos los 8 capítulos en un todo. Entonces la serie es muy buena, la recomiendo mucho. Eso sí, te hará llorar muchísimo al final, puesto que por lo general en cualquier otro tipo, ya sea en las Tailandias, en Taiwán creo, también tienden a que si la serie comienza con un final triste, termina con un final feliz, pero esta serie es muy disruptiva en ese aspecto, que comienza con un final triste y inicia con un final triste y termina de esa misma manera, triste, porque Khan desgraciadamente no puede vivir con Shingu, no en su presente, sino en el pasado, y muere, lo cual a uno eso le lastima mucho, pero es una muy buena serie. Te hará llorar, sí, te hará llorar, pero es una muy buena serie que recomiendo mucho para la gente que quieras, que es un poco más masoquista, así como yo, y le gustaría llorar un rato para soltar tensiones. Entonces ese sería todo, tanto la reseña como mi resumen, perdón, no es una reseña, mi resumen y mi opinión acerca de la serie. Muy buena, la recomiendo mucho, y quien tenga el chance, quien quiera verla, puede verla, la verdad no se arrepentirá. Es un elenco muy bueno. Shingu cuando rompe en llanto es bastante increíble, el actor se la rifó. Eso sí, me pareció muy triste que terminara mal, pero es bueno y es refrescante a la misma vez, porque como dije, siempre es una serie que a pesar de que comienza triste, termina bien, pero esta comienza y termina triste, lo cual está genial. Aparte, la compañía que la creó es la misma compañía que creó Wish You, y también la serie True Noblesmen, si no mal recuerdo ese era el nombre, creo yo. Entonces es muy genial, la recomiendo, y eso sería todo. Les agradezco a la gente que llegó hasta acá. Sorry si se me hizo un poco largo esta ocasión, pero quería compartir un poco de lo que fue mi experiencia con esta serie, la cual la recomiendo muchísimo. Los actores son fabulosos también, y de hecho sientes también ese odio que tiene Shingu hacia el asesino de Khan, porque es aquello de también tú lo odias porque es cierto, pero también es parte de la vida real porque ocurre. Entonces eso sería todo. A quien le guste mi contenido puede seguirme, seguiré estudiando más reseñas de otras series.